Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Em, Vamos a tener ahorita una clase de formación católica para continuar con el tema que veníamos tratando justo antes de la Semana Santa. Antes que nada, pues les deseo una muy feliz Pascua. Espero que nuestro Señor resucitado los llene de la alegría y de la paz que solo Él puede llenar. Y, y pues nada, les he encomendado mucho, sépanlo. Y, y pues nada, ahora continuar adelante a pesar de esta situación tan particular que nos toca vivir. Vamos a recordar un poco lo que les había dicho la última vez y ya luego continuamos con el tema que nos corresponde ahorita. La última vez habíamos hecho una pequeña introducción a la unidad 6 que se llama exactamente Orar y celebrar con Jesús. Eh, entonces, introdujimos, dijimos que vamos a hablar sobre la liturgia, sobre los sacramentos, y yo les di como una, digamos, una reflexión filosófica, si quieren, de cuál es el origen de la liturgia. Les dije que pues, como que todas las religiones han tenido sus ritos, sus sacrificios, sus maneras de comunicarse con Dios y siempre es ese afán del hombre por comunicarse con Dios, por entablar una relación con Dios. Y les dije que esta relación siempre tenía como dos características principales. La primera es que es una relación simbólica, es decir, que necesita cosas sensibles, signos, símbolos, eh, para que el hombre pueda entender y comunicarse con este Dios. Y luego, en un segundo momento, vimos que también, por lo general, siempre engloba también la parte comunitaria. Es la comunidad, el pueblo, el que ofrece algo a Dios para entrar en relación con Dios, eh, tal como pueblo. ¿Okay? Entonces, fue más o menos lo que vimos. Después vimos la liturgia en la iglesia, vimos los sacramentos, los 7 sacramentos de la iglesia. Y básicamente eso fue lo que hablamos como introducción. Ahora bien, hoy nos vamos a meter en la primera, digamos, primer capítulo de esta unidad, eh, en el que hablamos de celebrar con Jesús. Eh, ya que vamos a ver un poco el origen eh, de la liturgia y de los sacramentos en la iglesia y cuál es como el fundamento que tienen en la iglesia. ¿Okay? Entonces, hay que partir viendo pues, justamente este origen, de dónde viene. Eh, Sabemos que los primeros discípulos tuvieron de cerca y vivieron con Jesús. Es decir, ellos pues lo vieron caminar con ellos, ellos lo vieron comer con ellos, eh, estuvieron ahí presentes muchos en sus milagros, escucharon sus parábolas, escucharon sus mandatos. Y entonces ellos como que lograron pasar muchísimo tiempo al lado de Jesús, los primeros apóstoles y los discípulos. Um, y como que fueron poco a poco, o se fueron grabando en su memoria, ciertos acontecimientos, ciertos eventos, que después los vemos reflejados en los evangelios y en la predicación de los primeros cristianos. Son cosas que impresionaban, impactaban tanto a los cristianos de aquella época, a los apóstoles, que ellos terminaban como diciendo, ah, caray, esto es increíble, impresionante, y se grababa en su memoria. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que Jesús es condenado a muerte, lo celebramos hace pocos días, es condenado a muerte, muere, el tercer día resucita, pero no se vuelve a mostrar, digamos, de nuevo hacia todo el pueblo de Israel, sino solo al grupo de sus apóstoles y de algunos discípulos. Eh, entonces, claro, como que ellos habían sufrido, por decirlo así, con la muerte de Jesús, después adquieren el gozo pascual, pero son ellos los que después tienen que comunicar este Jesús resucitado a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque este Jesús no habla a todo el pueblo, solo habla a algunos pocos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que poco a poco, a medida que la comunidad iba creciendo, pues tuvieron que ir profundizando en su fe y viendo, o sea, qué medios iban a usar o qué medios iban a establecer para ayudar a todos los fieles a crecer en su fe.
a ayudar a todos los fieles a vivir de manera más plena su fe. Entonces comienzan a hacer memoria y dicen, a ver, ¿qué fue lo que nos dejó Cristo? ¿Qué nos mandó? Entonces se acuerdan de que Jesús en la última cena partió el pan con ellos, lo bendijo y les dijo, hagan esto en memoria mía. Y entonces ellos comenzaron a reunirse, a partir el pan, a explicar la palabra y tal. Después se acordaron de que, no sé, el bautizo que Jesús les mandó era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y entonces comienzan a decirle a la gente que tienen que convertirse y tienen que bautizarse. Y así, poco a poco, comienzan a ir formando en la iglesia todo lo que van a ser los sacramentos y la liturgia de la iglesia. Es decir, la manera en cómo se celebran todos estos sacramentos o todos estos ritos, por decirlo así. Y entonces, de acá yo sacaría una idea importante, o que al menos yo considero importante, que es el fundamento de los sacramentos y de la liturgia en la iglesia se encuentra en Cristo mismo. Y esto es algo que caracterizará todos, absolutamente todas las cosas que se hagan en la iglesia. Es decir, si para todos los ritos antiguos lo importante era que el hombre se quería acercar a Dios y quería ofrecer algo a Dios y quería entablar una relación con Dios, acá como que el fundamento más fuerte es el revés. Es Dios que le da algo a los hombres para que puedan comunicarse y entablar una relación más personal y más directa con Él. Y esto va a ser trascendente para las religiones y para el cristianismo. ¿Por qué? Porque va a redimensionar, digamos, la manera de relacionarse con Dios. Y la manera de obedecerlo, de cumplir sus mandamientos, es como cambiar totalmente la óptica, ¿ok? Entonces, este que es el fundamento más fuerte, también va a tener los dos elementos que vimos la última vez. Es decir, todos los sacramentos, los ritos, lo que se celebra en la iglesia, va a tener siempre esta parte simbólica, es decir, aquello que se ve, que se toca, que se siente, que se escucha. ¿Por qué? Porque el hombre necesita estos elementos para poder realmente entender, digamos, de qué se trata esto. Pero también va a estar toda la parte comunitaria, es decir, es la comunidad cristiana, la primera, el primer, digamos, pueblo elegido cristiano que se reúne de nuevo para dar gloria a Dios. Y entonces esto es muy importante, ¿ok? Luego, con el pasar de los siglos, pues también los cristianos se fueron dando cuenta de que pues habían ciertos ritmos o ciertos ciclos que se seguían en la iglesia, ¿ok? Y entonces comenzaron dándose cuenta de que semanalmente ellos celebraban el domingo, que era el día más importante. Entonces, la semana como que estaba regida o estaba pensada en función al domingo, al día del Señor, ¿ok? Pero luego se fueron dando cuenta de que a lo largo del año también pues había fiestas importantes de algún santo, de Cristo mismo, y entonces se fueron estableciendo ciertos calendarios para poder organizar más o menos lo que se celebra en la iglesia. A ver, se dieron cuenta de que había como dos momentos así esenciales o importantísimos para durante el año en los que se celebra los misterios de la vida de Cristo. El primero es el nacimiento de Cristo, que nosotros celebramos el 25 de diciembre, y luego está todo el tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que se celebra en la Semana Santa. Ahora bien, ¿cómo establecieron las fechas para estas dos grandes celebraciones, que serán como las que rijan, por decirlo así, un poco el año litúrgico?
La primera, la Navidad, la establecieron o tomaron una fiesta que era pagana, en la que se celebraba el solsticio de invierno, es decir, el día como la noche más larga y que al día siguiente salía el sol, eso se llamaba solsticio. Um, y entonces, como era una fiesta pagana en la que se celebraba el sol nuevo, eh, y él representaba como el poder, la majestad, la soberanía de los dioses, de Júpiter en ese caso. Pues ¿qué pasa? Los cristianos toman esta idea y dicen vamos a celebrar el sol nuevo, el sol que surge después de la noche más larga de todo el año, pero que ya no es un dios pagano que ni existe, sino que es Cristo mismo. Entonces toman esta idea y por eso se establece el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Okay? Y dicen, bueno, para preparar bien el corazón para esta celebración necesitamos tener antes una preparación y es lo que se llama el Adviento, es decir, la preparación antes de que venga el Hijo de Dios. Entonces se establecen 4 domingos antes de que sea la Navidad, van a ser los días en que vamos a estar preparándonos para esta celebración. Y entonces enmarcan esto como el comienzo del año litúrgico. Esto va a ser importante. Luego, para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para saber cuándo ponerla, se basan en lo que dice la Biblia. En la Biblia dice que Jesús fue condenado a muerte en la Pascua. La Pascua de los judíos se celebra el 14 de Nisan. Ellos tienen un calendario lunar, pero Nisan era el mes en que, o esa semana, el 14 de Nisan, caía justo en la primera luna llena de la primavera. Entonces, este dato va a ser importante. ¿Por qué? Porque después la Pascua cristiana se va a establecer según la primera luna llena de la primavera de todos los años. Entonces, cuando está la primera luna llena de primavera de cada año, es cuando se celebra la Semana Santa. ¿Qué pasa? Que después el calendario judío como que cambió un poco y por eso nuestras Pascuas no coinciden a veces. Pero va a marcar o va a explicar por qué la Semana Santa cambia cada año en nuestro calendario. ¿Ok? Entonces, se establecen estas dos como fechas para el calendario litúrgico y también se dice, bueno, van a tener un tiempo de preparación antes, para la Navidad, el Adviento, para la celebración de la Pasión, la Cuaresma, que son 40 días antes de la celebración de la Pasión del Señor. Y luego se establece todo lo que es el tiempo, digamos, ordinario, más las celebraciones de la Pascua de Navidad, por decirlo así, y la Pascua de Resurrección. Y se establecen después, o quedan después, grandes fechas de celebraciones en la iglesia. No sé, Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Cristo Rey, el último domingo del año litúrgico, o sea, una semana antes de que comience el primer domingo de Adviento. Y así, se fueron sacando grandes fechas, grandes fiestas para celebrar la vida de la iglesia. Y entonces ya como que se tiene un calendario más como litúrgico, si quieren, en el que se celebran, digamos, todos los misterios de, no solo de la vida de Cristo, sino del nacimiento de la iglesia, o sea, las fechas importantes, pues. Pero después, con el paso de los años, te das cuenta de que también pues, hay un ciclo vital, por decirlo así, en la vida misma de cada persona, en la que no solo celebra esos misterios de la vida de Cristo, sino que también en su vida personal, poco a poco va profundizando en esos sacramentos. Entonces, está el día del bautizo, por lo general cuando es pequeño te bautizan, cuando llega un punto en que te dan tu primera comunión, después un día les darán la confirmación, después se casarán o los ordenarán sacerdotes si alguien llega a ser sacerdote. Te tendrás que confesar durante tu vida muchas veces. Algún día estarás enfermo y te darán la unción de los enfermos. Y así, o sea, como que
los mismos sacramentos se van como inyectando, por decirlo así, dentro de la historia de cada uno, y siguen el ciclo propio de la fe personal. Ah, entonces son como estos, digamos, tres niveles de ritmos, de celebraciones que se siguen en la iglesia. Am, y esto es importante también por el hecho de que, en primer lugar, eh, hacen crecer a la persona, o le marcan un camino para crecer en su propia fe, eh, pero luego también porque con que permiten o muestran cómo Dios sigue como acercándose a las personas o acercándose a ti en tu propia vida. Es decir, no eres solo tú el que buscas a Dios en tu propia vida y por eso te confiesas o lo que sea, sino que es Dios que también viene a ti a través de todos estos tiempos litúrgicos y a través de todos estos sacramentos continuamente en tu vida, respetando los ritmos propios de tu persona y también los ritmos propios de la iglesia. Um, bueno, pues de mi parte sería esto. El libro tiene algunas actividades que me imagino que les pondrán a hacer. Um, pero lo central es esto que les he dicho. Entonces, sí me interesa que lo entiendan bien. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirme, no hay problema. Y pues nada, que Dios los bendiga y que sigan disfrutando su cuarentena.